si Rise Kamishiro encontrase a Jesús? Cuando el deseo que consume encuentra la verdad que llama al arrepentimiento. Rise Kamishiro nunca fue el tipo de persona que pedía disculpas por existir. No caminaba por el mundo buscando aprobación, ni cargaba la necesidad de ser comprendida. Donde otros tenían miedo, ella tenía hambre. Donde otros dudaban, ella sonreía. Y donde muchos llamaban monstruo, ella solo veía honestidad. El instinto sin maquillaje, el apetito sin culpa, la libertad sin frenos. La ciudad de noche era su escenario preferido. Luces frías sobre las aceras, olor a lluvia en asfalto caliente, pasos apresurados de quienes no quieren ser vistos. A Rise le gustaba eso. Le gustaba el ritmo de una sociedad que fingía pureza mientras escondía su propio vicio detrás de vitrinas y buenos modales. Observaba los rostros, no como quien busca belleza, sino como quien elige. Su mirada evaluaba pulsos, olores, vacilaciones. Y cuando decidía, era como si todo el mundo se volviera más pequeño alrededor del objetivo. Ella sabía seducir como quien abre una puerta sin hacer ruido. Sabía decir las palabras correctas, inclinar la cabeza en el ángulo exacto, provocar confianza en el momento perfecto. No era solo depredadora, era inteligente. Y la inteligencia, mezclada con el placer, creaba una sensación peligrosa de soberanía. Nadie la dominaba, nadie la enseñaba, nadie la controlaba. Rise no se veía a sí misma como villana, se veía como verdad. La diferencia es que su verdad tenía dientes. Lo que casi nadie percibía es que, detrás de esa soberanía, había una especie de vacío que se negaba a nombrar. No un vacío triste, como el de alguien que ha perdido algo. Era un vacío brillante y frío, como el de alguien que nunca necesitó nada más que a sí mismo. Un vacío que no lloraba, un vacío que reía, un vacío que decía, no le debo nada a nadie. Y en algún lugar muy profundo, ese mismo vacío susurraba otra frase, casi inaudible, como un veneno elegante. Nadie también me debe nada a mí. Entonces, ella hacía lo que siempre hacía, cuando cualquier pensamiento amenazaba con convertirse en pregunta. Ella devoraba. Ella cazaba. Se reía del miedo ajeno. Se alimentaba del shock en los ojos de quienes se dan cuenta demasiado tarde de que han sido engañados. Porque mientras la boca estaba llena, el corazón no necesitaba hablar. Y aún así, incluso con todo eso, había noches en que el placer no duraba lo suficiente. Había un tipo de silencio que ni la carne, ni la sangre, ni el juego de poder podían llenar. Y era precisamente ese silencio el que Rise odiaba. No porque fuera débil, sino porque el silencio era el único lugar donde la verdad no podía ser seducida. Esa noche, ella caminaba como siempre, segura, elegante, como si toda la ciudad fuera de su propiedad. La lluvia había cesado hacía poco, y el aire estaba húmedo, cargado de olor metálico y perfume barato. El reflejo de las luces en los charcos de agua hacía que el suelo pareciera un espejo roto. A Rise le gustaba la estética de eso. Fragmentos de brillo, sombras recortadas, pasos que desaparecen. Un mundo perfecto para quien no quería ser encontrado. Ella eligió a alguien, no por necesidad, sino por gusto. Un hombre joven, distraído, yendo a casa con una bolsa y una ansiedad común estampada en el rostro. Era el tipo de persona que creía que el mal siempre se anuncia con apariencia monstruosa. A Rise le parecía graciosa esa clase de ingenuidad. Ella se acercó, ofreciendo conversación como quien ofrece refugio. Él sonrió, aliviado de encontrar amabilidad en la oscuridad. Rise se dio cuenta de inmediato. El ser humano es hambriento de señales de aprobación. Con solo unos segundos de atención, ya se entrega. Ella siempre pensaba en esto con desprecio y fascinación al mismo tiempo. Ella lo condujo a una calle más silenciosa. Su corazón aceleraba, y ella escuchaba. El sudor cambiaba el olor, y ella se daba cuenta. Su mente luchaba entre el deseo y la cautela, y ella sabía exactamente dónde tocar para derribar las últimas defensas. Pero antes de que pudiera dar el paso final, algo interrumpió el flujo. No fue un sonido de policía. No fue un grito, no fue un ataque, fue una paz absurda, fuera de lugar, imposible en ese lugar. El hombre se detuvo primero, como si hubiera sentido que el aire se volvía diferente. Rise se extrañó de eso, no le gustaba lo inesperado. Lo inesperado era lo único que desafiaba su soberanía. Y entonces, ella vio. Al final de la calle, cerca de una lámpara que parpadeaba, había alguien. Un hombre parado, vestimenta sencilla, mirada firme, ninguna arma, ningún miedo. Ninguna prisa. Rise sintió una irritación inmediata. No por el peligro, sino por el desacato silencioso. ¿Quién se atrevía a quedarse allí, parado, en medio de su camino? Ella avanzó con pasos lentos, como quien no se apresura porque sabe que domina. ¿Te has perdido?, preguntó con una sonrisa que solía desarmar a cualquiera. El hombre no retrocedió, no desvió la mirada. Y eso fue lo que la impactó. No como amenaza, sino como espejo. Había algo en esa mirada que no reaccionaba al encanto. No se impresionaba con la máscara. No se movía por la misma lógica. Era como si él viera lo que ella hacía, lo que ella era, y aún así, no mostrara pánico ni repulsión. Rise inclinó la cabeza,
analizando. Interesante, dijo con ligereza. No pareces asustado. Él respondió con voz suave y firme. No vine para tener miedo de ti. ¿Entonces viniste a juzgarme?, provocó ella, dejando la hoja invisible detrás de la frase. Él respondió. Vine a decirte la verdad. Rhys se rió, corto. ¿La verdad? ¿Crees que no conozco la verdad? Conoces una verdad sobre el hambre, dijo él, pero no conoces la verdad sobre la vida. Rhys entrecerró los ojos. Su tono no era de insulto, era de diagnóstico, y eso la incomodó más que cualquier ofensa. ¿Quién eres tú?, preguntó, manteniendo la sonrisa, pero con la voz ligeramente más fría. Él respondió. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. El aire pareció pesar. Rhys no era religiosa. No porque tuviera convicciones ateas, sino porque la fe exigía una cosa que nunca quiso practicar, sumisión. Aún así, ese nombre, esa frase, ya la había escuchado en algún lugar, como un recuerdo distante del mundo humano que despreciaba. Jesús, dijo ella, no como oración, sino como constatación. Jesús confirmó con serenidad. Sí. El hombre que ella conducía quedó paralizado, como si algo en él reconociera lo sagrado antes de que su mente lo entendiera. Rhys sintió una leve ira surgir, una irritación antigua. Odiaba perder el control de la escena. Y de repente, esa calle ya no era más suya. Ella dio un paso adelante, colocándose entre Jesús y el hombre, como quien marca territorio. ¿Viniste a impedírmelo?, preguntó. Jesús respondió. Vine a llamarte. Rhys se arqueó una ceja. ¿Llamarme? ¿Para qué? ¿Para que me vuelva buena? ¿Para convertirme en otra cosa? Jesús respondió con firmeza tranquila. Para sacarte de las tinieblas. Rhys se soltó una risa más larga. ¿Tinieblas? Vivo muy bien en ellas. Jesús no se movió. Las tinieblas no son un lugar cómodo. Son una prisión con música alta. La frase atravesó la inteligencia de Rhys como una aguja. Odiaba cuando alguien describía exactamente el mecanismo que ella usaba. Mantener el ruido del placer para no escuchar su propia alma. Rhys se acercó aún más, mirándolo fijamente. No entiendes. No soy como esos humanos frágiles. No necesito salvación. Jesús respondió con una calma que no cedía. Necesitas tanto como cualquiera. Porque el pecado no es solo lo que haces. Es lo que te has convertido cuando decidiste que nada te tocaría. Rhys sintió el impulso de reír de nuevo, pero la risa falló por primera vez. No le gustó eso. El control se le escapaba. Pecado, repitió, como si probara la palabra. ¿Crees que me importa eso? Jesús respondió. Te importa más de lo que admites. De lo contrario, no necesitarías esconderte detrás del placer. Rhys se apretó los dedos. El instinto gritaba dentro de ella. Ataca, destruye, silencia. Pero algo la detuvo. No fue miedo, fue curiosidad. La misma curiosidad peligrosa que siente un depredador cuando encuentra algo que no puede clasificar. ¿No tienes asco de mí?, preguntó ella, ahora sin la sonrisa perfecta, dejando salir un poco de la verdad cruda. Jesús respondió. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Rhys respiró hondo. Quería reaccionar con desprecio, pero algo en la ausencia de condena la desarmaba. Siempre supo lidiar con el odio. Siempre supo responder a la violencia con violencia. Pero la misericordia era un terreno extraño. La misericordia no la dejaba luchar en el mismo juego. Bajó el tono, casi como quien prueba la consistencia de lo que escucha. ¿Y tú crees que puedes salvarme? Sabes lo que soy, sabes lo que hago. Jesús respondió con voz firme y serena. Lo sé. Entonces di, provocó Rhys, la arrogancia intentando volver. Di en voz alta, di lo que soy. Jesús respondió. Eres alguien que cambió amor por apetito, y ahora confundes libertad con devorar. El hombre humano al lado temblaba. Rhys se dio cuenta, y por reflejo, sintió desprecio. Pero el desprecio, extrañamente, ya no era tan fuerte. Era como si la presencia de Jesús estuviera haciendo todo más nítido, y en esa nitidez, hasta las máscaras se volvían feas. Yo elegí esto, dijo Rhys. No fui engañada, no fui víctima, yo elegí. Jesús respondió. Y por eso todavía hay esperanza. Porque el arrepentimiento no es para quien no tuvo elección, es para quien eligió mal y decide volver. Rhys entrecerró los ojos. ¿Volver a dónde? ¿Para ser débil? ¿Para convertirme en cordero en un mundo de lobos? Jesús respondió con autoridad tranquila. Yo soy el buen pastor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Rhys soltó una risa seca. Pastor, ¿y qué haces con los lobos? Jesús respondió. Transformo corazones. Ella sintió que la irritación subía de nuevo. Corazones. Hablas como si yo tuviera uno. Jesús respondió. Tienes. Solo lo encerraste y arrojaste la llave en el fondo de un placer que nunca deja de satisfacer. La frase caló hondo, porque era verdadera. Y Rhys odiaba verdades que no podía arrancar con las uñas. Ella retrocedió medio paso, casi imperceptible.
No por miedo, por impacto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la vergüenza. No esa vergüenza social barata, sino una vergüenza existencial. La sensación de ser vista de verdad. ¿Quieres que pare?, preguntó, con una frialdad defensiva. ¿Quieres que niegue quién soy? Jesús respondió con voz suave y firme. Quiero que vivas. Rice lo miró, con el rostro endurecido. Eso es vida, es placer, es poder. Jesús respondió. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Silencio. Rice sintió su propio estómago revolverse, como si el cuerpo ya no supiera si era hambre o incomodidad. Siempre confió en su instinto. Pero allí, el instinto estaba confuso. Y la confusión era una debilidad que no toleraba. El hombre humano, temblando, intentó retroceder. Rice sujetó su brazo por reflejo, no para protegerlo, sino para mantener el control. Solo que, al sujetarlo, percibió su pulso, su miedo, su fragilidad. Y, extrañamente, también se dio cuenta de que eso ya no la satisfacía como antes. El placer del dominio se había contaminado con la luz de la conciencia. Y ella odió a Jesús por eso, porque él estaba rompiendo el mecanismo que la mantenía estable. Estás arruinándolo todo, dijo Rice, con verdadera ira ahora. Jesús respondió. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ella apretó la mano en el brazo del hombre, y por un instante, la violencia amenazó con explotar. Un movimiento, y todo terminaría. Un movimiento, y ella recuperaría el control. Un movimiento, y el silencio sería silenciado. Pero ella no se movió. Porque algo dentro de ella, pequeño y enterrado, comenzó a preguntar lo que nunca permitió preguntar. ¿Y si estoy cansada? ¿Y si estoy vacía? ¿Y si estoy atrapada? Rice odiaba esa pregunta más de lo que odiaría un golpe. No estoy perdida, susurró, como si se lo dijera a sí misma. Jesús respondió con firmeza y ternura. El que comete pecado es esclavo del pecado. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Rice sintió su rostro endurecerse. No soy esclava de nada. Jesús respondió. Entonces pruébalo, suéltate. La orden fue simple, pero era la primera orden que alcanzaba el núcleo del orgullo de Rice, porque soltar significaba admitir que no era dueña de su propio apetito. Soltar significaba admitir que el placer era un señor. Soltar significaba admitir que podía detenerse. Y si podía detenerse, entonces nunca fue inevitable. Y si nunca fue inevitable, entonces es responsable. Responsabilidad era la palabra que siempre evitó. Ella miró a Jesús. Su mirada quería odiar, pero también había algo como un desafío desesperado. ¿Y si suelto? ¿Qué queda de mí? Jesús la miró como quien ya sabía la respuesta. Rice soltó el brazo del hombre. No con suavidad, sino con brusquedad, como si fuera un acto de ira. El hombre retrocedió inmediatamente, jadeante, y salió corriendo sin mirar atrás. El sonido de los pasos se perdió en la esquina. La calle quedó solo con ella y Jesús. Rice se quedó allí, de pie, con el pecho subiendo y bajando, tratando de recuperar su postura habitual. Listo, dijo, como si eso fuera una victoria. Lo lograste. ¿Estás satisfecho? Jesús respondió con voz tranquila. No busco satisfacción, busco a ti. Rice sintió su garganta apretarse. No sabía cómo manejar eso. Prefería ser odiada. Prefería ser casada. Prefería ser atacada. El amor firme era un tipo de violencia diferente, porque desmantelaba sin herir la carne, pero hiriendo el orgullo. ¿Quieres que me arrepienta?, dijo Rice, escupiendo la palabra como si fuera veneno. Jesús respondió. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. La frase fue directa, sin maquillaje. Y por primera vez, Rice sintió el peso real de lo que tenía delante. No era un debate. No era un juego mental. Era un llamado. Un llamado que exigía rendición. Ella respiró hondo, y en un destello raro de honestidad, dejó escapar. ¿Y si no quiero? Jesús respondió con una verdad simple y aterradora. El que no es conmigo, contra mí es. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Rice se quedó inmóvil. La calle, el viento, la luz tenue. Todo parecía ser testigo de ese instante. No había aplausos. No había público. Solo ella y la posibilidad de que toda su libertad fuera, en realidad, una prisión hermosa. Y por primera vez, el placer no parecía suficiente para cubrir el miedo de ser vista por Dios. Ella bajó la mirada por un segundo. Solo un segundo. Pero en ese segundo, la máscara de genialidad se deslizó, y apareció algo que siempre despreciaba en los demás. Vulnerabilidad. Si cambio, susurró, pierdo todo. Jesús respondió con voz suave y firme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Rice levantó la mirada de nuevo, ahora con rabia y miedo mezclados. No respondió, porque la respuesta exigía más que palabras.
Exigía decisión. Y allí, en medio de una calle que solía ser su territorio, Rise Kamishiro se encontró ante algo que nunca había encontrado en toda su vida de casa. Una puerta. Una puerta que no se abre con seducción. Una puerta que no se fuerza con violencia. Una puerta que solo se abre con rendición. Y lo más aterrador no era la puerta. Era lo que Jesús parecía ofrecer al otro lado. Una identidad que no depende de devorar. Un valor que no depende de dominar. Una vida que no necesita esconder el corazón. Pero Rise aún no sabía si quería vivir. Y es por eso que la historia se vuelve tensa aquí. Porque cuando la posibilidad de redención es real, la negativa también lo es. Y, esa noche, el mayor combate de Rise no fue contra un enemigo. Fue contra el hambre misma. Rise permaneció parada después de que Jesús habló. El silencio entre ellos no era vacío. Era acusador. No porque él la condenara, sino porque la ausencia de condena le quitaba la última excusa. A lo largo de su vida, Rise supo exactamente cómo reaccionar al odio, al miedo, a la violencia. Todo eso lo dominaba. Pero ante alguien que no la atacaba y aún así no retrocedía, sus armas internas comenzaron a fallar. Sintió algo nuevo surgir en su pecho. No era culpa común, no era arrepentimiento inmediato. Era una fisura, una pequeña grieta en la certeza absoluta de que ella estaba en control, y eso la enfureció. «Hablas como si yo fuera incompleta», dijo ella, retomando la postura defensiva, los ojos brillando con desafío. «Pero nunca he necesitado nada, nunca he suplicado, nunca me he doblado, nunca he pedido existir». Jesús la miró con la misma firmeza serena. «Y aún así, sigues hambrienta». La palabra cayó pesada. Hambrienta, no por carne, no por sangre, hambrienta por algo que nunca quiso admitir. Rise dio un paso atrás, irritada consigo misma por sentir algo más que desprecio. «El hambre es vida», respondió. «Instinto, movimiento. Quien no tiene hambre se pudre». Jesús respondió con claridad que no dejaba espacio para la fuga. Hay una hambre que conduce a la vida, y hay una hambre que consume hasta que solo queda vacío. Rise apretó los labios. «No entiendes el placer de ser quien soy, de no deber nada, de no pedir perdón». Jesús respondió. «El placer que no conoce límites se convierte en Señor». Ella rió, pero la risa salió demasiado corta. «Entonces quieres que me vuelva débil». Jesús respondió con autoridad tranquila. «Quiero que seas libre». La palabra la golpeó más que cualquier acusación. Libre. Rise siempre creyó ser el símbolo máximo de libertad. Ella elegía, ella tomaba, ella decidía. Pero ahora, esa certeza parecía menos sólida. «Libre», repitió. «Hago lo que quiero». Jesús respondió con una verdad simple y peligrosa. El que comete pecado es esclavo del pecado. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Rise sintió el estómago revuelto. Esclava. La palabra hería porque apuntaba exactamente a aquello que siempre había evitado pensar. ¿Y si el placer no fuera una elección, sino una compulsión? ¿Y si la libertad fuera solo la repetición elegante del mismo acto? Cruzó los brazos, tratando de recomponerse. «¿Quieres que cambie?», dijo. «Pero cambiar significa negar quién soy». Jesús respondió con firmeza serena. «Negar lo que te destruye no es perder identidad, es recuperarla». Rise cerró los ojos por un breve instante. No porque estuviera convencida, sino porque necesitaba interrumpir el impacto. Dentro de ella, dos fuerzas chocaban. Por un lado, el hambre antigua, conocida, segura. Por el otro, una posibilidad aterradora, existir sin necesidad de devorar. «¿Y si intento y fallo?», preguntó, casi sin darse cuenta de que la pregunta ya era un paso. Jesús respondió con palabras que no prometían facilidad, sino presencia. «Porque 7 veces caerá el justo y se levantará». Libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Rise abrió los ojos lentamente. «Hablas como si creyeras que yo pueda ser justa». Jesús respondió. «Veo lo que puedes llegar a ser cuando la verdad encuentra el corazón». Ella sintió algo que nunca había sentido antes. Miedo a la esperanza. Porque la esperanza crea expectativa, y la expectativa crea responsabilidad. Era mucho más fácil seguir siendo lo que siempre fue. Mucho más simple seguir devorando que enfrentar el vacío sin anestesia. «No tienes idea de lo que quedará de mí», dijo ella. «Sin eso, no sé quién soy». Jesús respondió con voz suave y firme. «Quien pierde su vida por amor a mí, la hallará». Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Rise respiró hondo. La frase no prometía preservación del ego, prometía transformación. Y la transformación siempre es una forma de muerte. Ella miró sus propias manos. Manos que siempre tomaron. Manos que nunca devolvieron. Por primera vez, imaginó cómo sería vivir sin necesitar usar esas manos para dominar. La idea la aterrorizó. «Si acepto esto», dijo lentamente, «tendré que enfrentar todo lo que he evitado». Jesús respondió. «La verdad libera, pero primero confronta». Rise tragó en seco. Siempre había huido de confrontaciones internas. Siempre eligió la acción para no pensar. Ahora, pensar era inevitable. «¿Y si no quiero atravesar esto?»,
preguntó, casi como un desafío final. Jesús respondió con absoluta honestidad. Entonces, seguirás dando vueltas en círculos, llamando prisión a la elección. El viento sopló más fuerte entre los edificios. La luz de la lámpara parpadeó. Rice sintió que el mundo parecía más pequeño, más cercano, más real. Ya no había más escenario. Ya no había más víctima. Ya no había más juego. Apenas estaba ella, y la decisión que nunca necesitó tomar antes. Ella dio un paso hacia adelante. Luego se detuvo. El cuerpo quería avanzar, pero la mente gritaba para retroceder. Nunca nadie le había exigido tanto sin usar la fuerza. Nunca nadie la había confrontado sin intentar dominarla. No me prometes placer, dijo. Jesús respondió. Te prometo vida. No me prometes control. Te prometo verdad. No me prometes seguridad. Te prometo estar contigo. Rice cerró los ojos nuevamente. Por primera vez, el hambre parecía menor que el miedo a seguir vacía. Ella abrió los ojos y habló, la voz más baja de lo que jamás había permitido. ¿Y si quiero intentar? Jesús respondió con una frase que cargaba cielo y tierra. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, entraré. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. La puerta estaba allí. No una puerta física, una puerta interior. Una elección silenciosa entre continuar siendo movida por el hambre o arriesgarse a ser sostenida por algo más grande. Rice permaneció inmóvil, el corazón latiendo fuerte, el antiguo placer gritando, la verdad llamando. Y, en ese instante, se dio cuenta de algo que jamás admitiría en voz alta. Por primera vez, no tenía hambre. Y eso la aterrorizaba. Rice permaneció en silencio después de esas palabras. El tipo de silencio que no pide respuesta inmediata, porque la respuesta no cabe en la boca. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien se da cuenta de que ha pasado toda la vida huyendo de un lugar específico, y acaba de llegar exactamente allí. Sentía su propio cuerpo diferente, ya no alerta para atacar, ya no excitada por la posibilidad de dominio. Había una extrañeza incómoda en ese estado. Ausencia de hambre. No era saciedad, era suspensión. Como si, por un instante, el mecanismo que siempre la empujó hacia adelante hubiera sido apagado. Si abro esa puerta, dijo lentamente, no hay vuelta atrás. Jesús respondió con firmeza serena, sin promesa falsa. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Rice sintió la palabra reino resonar dentro de ella. Reino siempre significó poder, jerarquía, dominio. Pero allí sonaba diferente. Sonaba como pertenencia sin posesión, autoridad sin violencia, vida sin apetito depredador. No quieres arreglarme, se dio cuenta en voz alta. ¿Quieres rehacerme? Jesús respondió. Yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. El corazón de Rice latió más fuerte. Nunca quiso ser recordada como algo roto. Siempre prefirió ser temida. Pero ahora, por primera vez, admitía algo en silencio. Ser temida nunca la hizo conocida, solo distante. Ella dio algunos pasos, alejándose de la lámpara, entrando parcialmente en la sombra. La anciana Rice se sentía más cómoda allí. Pero la sombra, extrañamente, ya no parecía un refugio. Parecía un escondite. Si cambio, dijo, con la voz cargada de resistencia final, tendré que mirar todo lo que hice, a todos los que utilicé, a todos los que herí. Jesús respondió sin minimizar el dolor. El arrepentimiento según Dios produce salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Rice cerró los ojos. Por primera vez, no se vio como depredadora o soberana, sino como alguien que necesitaría aprender a vivir sin anestesia. Y eso dolía más que cualquier abstinencia física. ¿Y si no aguanto?, preguntó. ¿Y si el vacío vuelve? Jesús respondió con palabras que no prometían ausencia de lucha, sino presencia constante. Mi gracia te basta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Rice respiró hondo. Gracia. La palabra parecía demasiado pequeña para lo que estaba en juego, pero, al mismo tiempo, demasiado grande para ser ignorada. Ella abrió los ojos y miró a Jesús. No con desafío, no con seducción, sino con algo que nunca había ofrecido a nadie. Honestidad desnuda. No sé amar, dijo. Solo sé tomar. Jesús respondió con ternura firme. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. La frase la atravesó profundamente. Si el amor no comenzaba en ella, entonces no necesitaba fabricarlo, no necesitaba merecerlo, no necesitaba casarlo. Ella dio un paso adelante, luego otro. No era una marcha triunfal, era un avance inseguro, casi infantil. Cada paso parecía contradecir años de identidad construida. Si vengo, dijo, con voz baja, no prometo ser buena. Jesús respondió con una verdad liberadora. No te llamo porque seas buena, te llamo porque eres mía. La frase desmanteló el último bastión de orgullo.
Rice sintió que algo cedía definitivamente. No con espectáculo, con rendición silenciosa. Cayó de rodillas. No por imposición, no por miedo, sino porque, por primera vez, no necesitaba sostenerse en pie. No hubo música, no hubo luz intensa, no hubo transformación visible. Hubo algo mucho más peligroso: conciencia. Rice lloró. No lágrimas dramáticas, lágrimas contenidas, casi avergonzadas, como alguien que ya no sabe cómo expresar fragilidad. Lloró por el placer que nunca satisfizo, por el poder que nunca llenó, por la libertad que nunca liberó. Jesús permaneció allí, no tocó, no apresuró, simplemente estuvo. Después de un tiempo, Rice respiró hondo y se levantó lentamente. El mundo no había cambiado. La ciudad seguía siendo violenta. La noche continuaba oscura. El hambre seguiría existiendo como memoria y tentación. Pero algo esencial había sido desplazado. Ya no era esclava del apetito. No sé qué viene ahora, dijo. Jesús respondió. Sígueme. Nada más. Y eso fue suficiente. Ahora, esta historia deja de ser sobre Rice Kamishiro. Porque tal vez tú también vivas movido por deseos que nunca se satisfacen. Tal vez confundas libertad con hacer todo lo que quieres. Tal vez uses placer, poder, control o superioridad para no enfrentar el vacío. Tal vez digas que no necesitas a nadie, pero en el fondo estés cansado de devorar sin nunca ser llenado. El evangelio no es cómodo para quien vive así. No acaricia el orgullo, confronta, pero también libera. Jesús no vino a negociar con el hambre. Vino a liberar el corazón. No promete anestesia, promete vida. Él no promete placer inmediato, promete verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. La pregunta ahora no es sobre Rice, es sobre ti. ¿Seguirás llamando prisión a la elección? ¿O te atreverás a abrir la puerta cuando la verdad llame? Si esta historia te confrontó, no la ignores. Suscríbete al canal para más narrativas que exponen el corazón humano a la luz del Evangelio. Comparte con alguien que vive hambriento de algo que nunca llega. Y escribe en los comentarios: elijo la verdad. Porque cuando el deseo que consume encuentra la verdad que llama al arrepentimiento, la hambre ya no gobierna. La gracia comienza a reinar.